Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 14 de septiembre del año 2022. Ahí tenemos la señal en directo desde Londres, en donde se están llevando a cabo los actos protocolares que hacen parte, pues, de todos los honores tanto al nuevo rey Carlos III como a la difunta reina Isabel II. La gente ahí apostada, como ha sucedido desde que se anunció el fallecimiento de la reina, frente al Palacio de Buckingham, y estos preparativos que siguen de acuerdo con los protocolos durante los 10 días de duelo que fueron decretados oficialmente. Por cierto, el rey Carlos III ha tenido un par de episodios desafortunados que han sido difundidos a través de las redes sociales, de Twitter sobre todo, videos en donde muestra una actitud un tanto cuestionable, digámoslo así, se ve como una mala crianza, como un desagrado por algo. Tuvo un problema firmando un documento, parece que la pluma no estaba funcionando bien y le manchó las manos con tinta y mostró un gesto de desagrado. Ya había sucedido unos días antes también, en el momento en que se aprestaba a sentarse en un escritorio con un gesto de desdén, pidió que le removieran algo que él hubiera podido remover. Y bueno, a esos episodios se suma ahora la carta que le envió, que le fue enviada más bien a 101 personas que estaban a su servicio como ayudantes, secretarios, sirvientes, en sus funciones anteriores que tenía como príncipe de Gales. Y eso ha generado, según la publicación del diario The Guardian, un malestar en ese personal y, por supuesto, eso se proyecta también dentro de la población. Como dijimos, el rey Carlos III, va a tener un tremendo reto que afrontar como elemento de cohesión de la comunidad británica, que la reina lo hizo hasta el último día de sus días. Sin embargo, es un reto que, por la personalidad que se deja entrever de él, parece cuesta arriba. Vamos a ver, hay que esperar, no hay que hacer prejuicios, a lo mejor sus asesores le ayudan a sobrellevar esos momentos de dificultad, de cosas que parecen futiles, pero que a él aparentemente le molestan mucho. En otro orden de ideas, sigue el avance de Ucrania recuperando zonas o liberando zonas que habían estado ocupadas por el ejército ruso y que han sido retomadas. Se habla de casi 8.000 kilómetros cuadrados de territorios recuperados. Ya el presidente Volodymyr Zelensky estuvo visitando algunas de esas áreas recuperadas que son cerca de la frontera con Rusia y manifestó que le causaba mucho dolor la destrucción, tanto de infraestructura, de edificios, de casas, de viviendas, de oficinas, de comercios, como la muerte, la pérdida de vidas humanas. En esa guerra que pues, todos hemos calificado como una guerra absurda, simplemente estrategias geopolíticas del Kremlin, del presidente Putin, y bueno, hay que ver en qué termina todo esto, pero ciertamente más de 200 días de guerra y lo que parecía al principio, de acuerdo con la visión del Kremlin y de Vladimir Putin, una operación relámpago, una operación especial, ni siquiera todavía ellos lo llaman guerra, sino operación especial, se les ha convertido muy especial, se les ha convertido en revés tras revés. Y entonces han puesto en juego su condición de potencia militar. Eso hay que decirlo así, frente a un país más pequeño, evidentemente con menos recursos, pero con un espíritu indomable, porque eso es lo que ha salido a la luz a raíz de esta conflagración. Muy bien, en materia local, más adelante tendremos a nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Noriega, para hablar de la celebración de la audiencia del caso histórico más emblemático de la justicia en los últimos tiempos en la lucha contra la corrupción, que es la audiencia del caso Odebrecht. Ayer se celebró el segundo día de audiencia
que, como habíamos anticipado, se vuelve un poco tedioso para aquellos que no son abogados, porque es la lectura de todos los detalles que están en las 931 páginas, incluyendo los anexos de la vista fiscal. La vista fiscal es la hipótesis, la visión del Ministerio Público. Luego de esto, cuando terminen esta lectura, que se espera sea aproximadamente en esta semana y parte de la otra, pues vendrá la fase de alegatos, en donde alegarán, sustentarán lo que se está leyendo el Ministerio Público, y luego le tocará el turno a sustentar a los abogados defensores de los que están vinculados en este caso. Interesante refrescar la memoria de cómo fue la trama y cómo fue la estructuración también que se hizo para poder recibir esos dineros que eran sobornos, en últimas, pagados por la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht a funcionarios de entonces del gobierno panameño. Funcionarios y allegados, porque hay que decirlo, no todos los que están ahí eran funcionarios. Hay allegados, hay testaferros, hay amigas, etc. Entonces, muy interesante desde el punto de vista jurídico, puede parecer tedioso y hasta aburrido para un observador común y corriente. Pasando a otro tema, se insiste en la Asamblea, y en esto el que ha llevado la voz cantante es un diputado del PRD, Javier Sucre, no, perdón, sí, en revivir el doble salario. Y aquí hay que hacer un alto y un análisis muy puntual. Ya la Corte Suprema de Justicia determinó, es decir, la máxima corporación de justicia del país, cuyos fallos son definitivos, inapelables, determinó que el doble salario, salvo las excepciones que están en la ley, que son para la docencia y para el ejercicio de servicios que no choquen con el horario en que se presta el servicio público, son inconstitucionales. Entonces, no puede nadie recibir 2 emolumentos del Estado, aunque al diputado le parezca doloroso, le parezca, como ha dicho, que es que a una persona se le quitó parte de su salario. No, señor, es que eso jamás fue un derecho legítimamente adquirido. Entonces, lo que hizo la Corte fue poner coto a una situación al margen de la Constitución, declarando inconstitucional esa práctica, que es una mala práctica. Es una mala práctica, y más una práctica que en momentos en que el país vive una crisis producida por la pandemia, en donde hay un desempleo del 9.9% según las estadísticas oficiales, que haya personas que cobran 2 salarios del Estado alegremente, que les coincide el horario en la prestación de los servicios, de los supuestos servicios al Estado, pues evidentemente eso no es de buen recibo ni aceptable. Entonces, vergüenza debería darle a ese diputado estar defendiendo eso. Atenógenes. Mira, casualmente hoy, bueno, no solamente el diputado que lo propuso, mira, ya que hay un elemento, Guido, esta iniciativa es sustentada por diputados no solamente del PRD, aquí la firmaron diputados de todas las bancadas, diría yo, con excepción de los independientes. Todas las bancadas sustentaron esto en la Asamblea. Diputados del Partido Panameñista, diputados del PRD, diputados de Cambio Democrático. Es más, mientras esta mañana hacía la entrevista, me estaban escribiendo diputados también de todas las bancadas y me decían, oye, pero es que si las reglas del juego eran unas, ¿por qué se cambió a medio periodo? Es parte de la discusión que existe ahora. ¿Pero qué dijo la Corte? La Corte lo que dijo es que lo que es inconstitucional es lo relativo a consueldo. O sea, puede haber una licencia, pero no con sueldo. Ese es el detalle de lo que la Corte señaló en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de descentralización, que se habló cuando esto se aprobó en el 2009. Se discutió específicamente este punto, pero fue 10 años después cuando la Corte, bueno, 10 años, 11 años después, cuando la Corte decide actuar y dice, hey, esto de la licencia con sueldo es inconstitucional. Y declaró inconstitucional la frase con sueldo. Puede haber una licencia, pero no con sueldo. Ahora, ¿qué plantean los diputados? O mejor dicho, ¿qué plantean los representantes en conjunto con los diputados?
Bueno, que no haya ya licencia con sueldo, sino tener los dos trabajos. Es decir, esta mañana yo entrevisté en el noticiero matutino a una persona que trabaja, imagínate, como técnica de enfermería en un cuarto de urgencia. Ese es su trabajo. Y a la vez es representante de corregimiento. Entonces, ¿cómo ejercer las dos funciones a la vez? ¿Cómo pasa, por ejemplo, en el órgano judicial, en donde creo que los magistrados, Guido, sí pueden ser docentes universitarios? Me parece que es así, ¿no? Sí, pero en horas posteriores a la hora. No a la par, no a la par. No a la par. No a la par. Es que el don de la ubicuidad, no lo tiene nadie. Es que ese es el punto. Solo Dios. Es que ese es el punto. O sea, una cosa es cuando termine tu jornada laboral. Bueno, si es que, por ejemplo, en el caso de un magistrado de la Corte, una jornada laboral de 8 a 5 es cuestionable también. Pero se entiende que después de las 5 de la tarde el magistrado de la Corte puede estar dando clases. Sí, pero se entiende que puedes estar dando clases entre 8 de la mañana y 5 de la tarde o entre 8 de la mañana y 1 de la tarde siendo representante de corregimiento. Ese es el dilema en la discusión ahora, de que se puede pedir entonces mantener ambas ocupaciones. Lo que dicen los representantes de corregimiento es que, bueno, cuando ellos hicieron los cálculos, cuando ellos decidieron correr por esta posición, ya esas eran las condiciones y ellos hicieron un cálculo y dijeron, bueno, si yo gano la Junta Comunal, entonces yo tengo este salario más este otro salario. Eso es lo que ellos plantean y ya habían hecho ese cálculo estimado acerca de los ingresos que iban a recibir en el otro año. La pregunta obvia era, bueno, pero tú no sabías eso cuando ibas a ser representante de corregimiento. ¿Qué va primero? ¿O ser maestro, o ser profesor, o ser representante de corregimiento? Ese es parte del dilema que hay ahora con relación a este tema del doble salario para los representantes y alcaldes. Una discusión que llega en un momento en donde estamos hablando de una austeridad fiscal, ¿no? Sí. Por lo menos eso es lo que habían prometido. Bueno, que aparentemente no ha pasado de ser solo promesa, porque mientras la Asamblea hay diputados todavía viajando, ¿no? Como la diputada Kaira Harding, que andaba por Londres. Pero eso fue coincidental, ¿no? Sí, pero no sabemos si está viajando por su cuenta, por cuenta del Principado de Ghana, Eso nunca se sabe. o por cuenta de la Asamblea. Supuestamente se iban a suspender todos los Entonces, viajes. Entonces, Y de repente ella apareció. Mira cómo son las cosas de la vida. O sea, aquí se iban a suspender todos los viajes, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y de repente vimos a la diputada Kaira Harding en Londres y nadie sabía que estaba en Londres. Bueno. ¿En base a qué? Si supuestamente se habían prohibido los viajes. A propósito de Europa, hoy en el diario El País aparece un artículo muy interesante de la canciller Erika Moines sobre la pérdida de la confianza en la democracia. Hoy que es el Día Mundial de la Democracia, el diario El País publica muy destacadamente ese artículo de Erika Moines, que vale la pena leer, se lo recomendamos a la gente que lo lea, en donde ella hace un mea culpa, ¿no? Y es importante que funcionarios de alto nivel de Latinoamérica reconozcan las equivocaciones que se han estado cometiendo, no ahora, de tiempo atrás, que han producido, según dice ella del artículo, la desatención de los principales problemas de las poblaciones y han generado estos estallidos sociales en diferentes países, no solo de Latinoamérica. Me está llamando acá un representante de corregimiento, Daniel Ramos, que dice que quiere opinar sobre el tema del doble salario. Con mucho gusto, ahí vamos a tratar de... Ahí les pasé el teléfono a nuestro productor para que lo llame, sí, no. A ver si quiere hablar, porque es válido también su punto de vista. Son más de 300 representantes que están en esta situación. O sea, aquellos que se les eliminó la licencia con sueldo. Y de alcaldes, creo que eran más de 30 que estaban en una situación como esta. Casi la mitad de los alcaldes. Pero es que, están en una situación como esta. Atenógenes, si uno está en un trabajo a tiempo completo y uno participó en una elección para ser el representante o el alcalde, ¿no? O el diputado, ¿no? Uno tiene que escoger en cuál función se va a desempeñar. Hay diputados que han elegido mantenerse en otra posición, sí, ¿verdad? No, y es válida la licencia. Entonces, licencia sin sueldo. En el caso de la empresa privada, tú pides una licencia y normalmente se le otorga una licencia al sin sueldo. Sin sueldo. Sin ¿Qué sueldo. licencia? Sin sueldo.
Porque usted no El tema de puede, licencia con sueldo es otra cosa. usted no puede cobrar emolumentos si usted no presta un servicio. Eso es ilegal. Eso es una lesión Claro. patrimonial. Claro. Hombre, si usted recibe dinero del Estado, dinero público de todos los contribuyentes, usted tiene que prestar un servicio. que Usted era no la puede ley. recibir dinero público sin prestar el servicio. Que era la ley, es cierto que era la ley. Pero que que fue declarada inconstitucional, también. Ya, es declarada ahí no hay inconstitucional. nada que discutir. Además, a la Asamblea le está prohibido expresamente expedir leyes que contraríen la Constitución. Ya más, ¿qué más argumentos se quiere Ahora, endosar? en este caso ellos lo que están planteando es, bueno, tener los dos trabajos, porque haya ya se elimina lo de la licencia, ya sabemos lo de la licencia con sueldo. ¿Y cómo van a hacer Ahora que para haya tener los dos trabajos? Porque dice que habilitan al suplente. Van a Pero hacer... tú vas a habilitar al suplente todos los días, entonces. Es que eso no puede cobrar. Se habilita al suplente, no Claro, debe cobrar. claro. Así de sencillo. Porque entonces cobraría tu suplente. Claro. Porque es que, mira tú el ejemplo, No. si tú vas todos los días como maestro y profesor a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, yo habilito a mi suplente, sí, pero es que tu suplente cobra y tú no cobras. Esa es la figura. Cuidado con ese elemento y ese argumento, porque yo creo que así sería. Vas a trabajar en un hospital, perfecto, o sea, trabajas tú, habilitas a tu suplente cobra y tú no cobras. Eso es así. Así, ahí está el ejemplo de Héctor Brands, por ejemplo. Claro, él se Héctor fue como ministro y entonces como director de Span Deportes, corrijo, y su suplente es el que cobra, ¿no? Así es. Y pasa también en la asamblea. Claro. O sea, cobra tu No suplente. puede pretender no desempeñar un cargo y recibir un emolumento por ese cargo. Ahora bien, entonces el caso no. el caso parecido a lo que pasa con los magistrados en el órgano judicial. Ellos trabajan de 8 a 5 y después de las 5 pueden ejercer funciones como educador. Como docentes, Pero profesores de facultades de Derecho. Sí, pero después de las 5 de la Pero tarde. es en horas, Claro. así es después, no como los profesores de la UNACHI según la rectora. Y yo asumo que cuando a un magistrado de la Corte esté en funciones en esos horarios después de las 5 de la tarde, pues no va a la universidad ese día, ¿no? Entonces o habilita a su suplente. Es que también en las universidades debe haber, en cualquier universidad, Reemplazo. cualquier facultad que se respete, Claro. tiene que haber un profesor reemplazo, porque cuando son profesores que están ocupados en cargos altos del Estado, pues a veces no pueden atender el horario de clase y entonces entra el profesor sustituto. Y ese es el que cobra también. Claro, también así funciona también ha pasado el con orden de las ministros, cosas. Con ministros de Estado que en su momento también han sido docentes universitarios y agarran licencia de la universidad normalmente, sin sueldo, eso sí, Sí. para poder entonces ocupar la posición de ministro. Porque ya cuando tú tienes un cargo de servicio público, tú realmente no puedes decir, sobre todo porque es un periodo definido de 5 años, tú no puedes decir es que yo tengo este cargo, yo soy representante de 8 a 5. No, tú eres representante por el tiempo que te tome la función, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pasa con representantes, pasa con diputados. No es que un día deja de ser diputado, de 8 a 5 solamente soy diputado y en la noche no soy diputado. No, eres diputado todo el día o eres representante de corregimiento todo el día. O sea, hay una discusión mucho más profunda en cuanto al servicio público que vemos que incluso los propios diputados en la discusión de esta ley la están pasando por encima. Inclusive, independientemente si las reglas del juego estaban dadas o no, ellos participaron en una elección para recibir el apoyo popular y convertirse en funcionario. Y a la vez también representar a esa comunidad para el servicio público que ostentan en el caso de representantes o en el tema de alcalde, ¿no? Puntualmente. Ese tema, bueno, el representante de corregimiento que nos escribió ahora No nos contesta. contesta, Bueno. pero nos hubiese gustado también. Sí, a ver, que defienda su Claro. posición. Yo creo que es indefendible ante el pronunciamiento de la Corte, pero bueno. Pero tienen su argumento, Sí, claro. Escucharlo. No, pero el argumento más pobre es que me redujeron el salario en mitad del periodo. Es que lo tenía inflado inconstitucionalmente, más bien. Exacto, es que ya cuando te montaste en la candidatura, sabías que tenías que decidir una cosa o la otra. Y esa es una decisión en función del servicio público que deben tomar los políticos en general. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, hablaremos del caso de Brecht. Vamos a estar con nosotros Rodrigo Noriega en unos minutos, viendo cómo avanza la lectura de la vista fiscal, que es lo que estamos viendo en estos días. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder.
Continuamos aquí en Cuarto Poder. Guido, no sé si leíste una investigación que aparece hoy en el diario ABC de España. Por un caso, imagínate, de unos 300 millones de dólares invertidos por Rusia a políticos y partidos de varios países para ganar influencia internacional. El diario ABC cita fuentes de inteligencia de Estados Unidos. Sería un caso de financiación encubierta que habría afectado a más de 20 estados. Lamentablemente no aparecen los estados, pero sí hemos visto, por ejemplo, ahora que se dio la crisis con Ucrania, cómo muchos partidos políticos adoptaron una posición de defensa, inclusive aquí en Panamá, tuviste que hubo reuniones con el PRD, por cierto, sí. De la embajada rusa aquí, todo aquello. Interesante. Así que quizás lo que hay detrás de esta investigación de la ABC es el poder dar a conocer que sí Rusia está influyendo en esas relaciones internacionales. Ahora, como hace Rusia, como hace China, como hace Estados Unidos, como hacen otros países, obviamente. Claro, ¿no? pero yo debo suponer, Atenógenes, que no es directamente el gobierno ruso, sino a través de algún tipo de estructura para disfrazar el origen de esos fondos, de esos financiamientos para influir. De hecho, tú recuerdas que en las elecciones de Estados Unidos que ganó Donald Trump a Hillary Clinton, se habló mucho de la influencia rusa detrás de bastidores. Con el manejo de redes sociales, por ejemplo. Mira, todo eso cuesta dinero. Dice que esta información ABC la obtiene de un cable que fue enviado por la inteligencia de Estados Unidos a diferentes embajadas en el mundo para advertirle acerca de lo que estaba pasando. El memorándum no detalla la lista, como dijimos, de países afectados, pero es patente que en el pasado Rusia ha canalizado dinero para candidatos extremistas europeos como Marine Le Pen en Francia o Matteo Salvini en Italia. El cable sí afirma, según la ABC, el diario ABC de España, que Rusia pretende canalizar cientos de millones más en el futuro a partidos y políticos afines en esos países. El objetivo de esta campaña, según la diplomacia norteamericana, es manipular a las democracias desde adentro, porque eso es distinto si vamos ya a ver la manera en que puede estar operando Rusia. O sea, se está invirtiendo el dinero, pero ¿de qué forma? ¿Y de qué manera? Porque recordamos el caso, como tú muy bien planteabas, acerca de las elecciones en Estados Unidos de Donald Trump. ¿Cómo se invirtió ese dinero? A través de toda una propaganda internacional que tenía como centro de operaciones Rusia para influenciar en las elecciones en Estados Unidos. No sabemos si de esa forma también puede estar influyendo Rusia en otros países, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Interesante. Dice que el cable está firmado por el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, y ha sido elaborado con información de inteligencia estadounidense que ha seguido la pista de los millones desde el año 2014, imagínate. 2014. Bueno, así están las cosas. Vamos, mira, están los funerales de Estado también y los preparativos para el funeral de Estado de la reina Isabel. Imágenes internacionales que llegan desde el Reino Unido en este momento. Ahí va el desfile con el féretro, la corona inglesa, con su color característico morado sobre el Ahí está la familia real, recordemos el nuevo rey. El rol del rey en el Reino Unido va más allá de una figura representativa. No solamente es el rey, jefe del Estado, simbólico, porque sabemos que el poder administrativo recae sobre el primer ministro, pero también es el jefe de la Iglesia Anglicana. O sea, cumple varias funciones dentro de este país, y yo creo que de allí la importancia que reviste este acto, un acto solemne, a la vez también representativo y lleno de mucho simbolismo para el pueblo inglés. ¿Pero qué pasa en Panamá? En Panamá avanza la lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht, y ahí es donde comienza a verse todo lo que ha hecho el Ministerio Público en función de este caso, de qué forma se movió el dinero, por lo menos así lo detalla la teoría del Ministerio Público. Son más de 830 páginas, me parece, más de 900 si se incluyen todos los anexos relacionados con este caso. Van 238 hasta ayer, en el segundo día de audiencia preliminar. Hoy debe continuar la lectura de esta vista fiscal, pero vamos a conversar con el licenciado Rodrigo Noriega, lo tenemos en contacto esta mañana. Rodrigo, hasta ahora, ¿cómo has visto este caso? Y no sé, escuchando la lectura de toda esta vista fiscal, ¿habrá cosas que te sorprendan en medio de esto? Buenos días, Rodrigo.
Gracias a Tenógenes, gracias Guido, gracias a la audiencia. Bueno, feliz día Panamá, feliz día Flor Mirachi Ángel. Eh, yo creo que están ocurriendo dos funerales simultáneamente en el mundo. El funeral que Guido reseñaba en las calles de Londres y un funeral en el juzgado tercero liquidador en las faldas del Cerrancón. Un funeral de una era de hacer contrataciones, de una era de hacer política en Panamá. Yo creo que después de que este caso tenga su desarrollo natural, muchas cosas van a cambiar en Panamá. Hemos visto los rostros de algunos de los imputados cambiar a medida que se mencionaban sus nombres y se contaban todos los detalles de sus andanzas. Creo que hasta el momento se ha revelado apenas la punta del témpano de hielo. Eh, Demuestra dos cosas, Guido y Atenógenes. Demuestra primero lo importante que es que el Ministerio Público tenga el tiempo para hacer las investigaciones complejas. Esta investigación fue saboteada, y así lo voy a decir, fue saboteada por el órgano judicial, por juzgados y por tribunales dentro del órgano judicial que básicamente le quitaron el expediente a Zuleika Moore y aguantar el tiempo, como si fuera un partido de fútbol. Además, faltaron datos de Dominica, que es un país clave en toda la tema del lavado de dinero en el Caribe. Y por supuesto quedaron por fuera los contratos del gobierno de Martín Torrijos. Tomando en cuenta todo esto, yo creo que es un enorme avance para la justicia panameña. La juez Valoisa Martínez está empoderada. Es más, si notas en los tiros de cámara, atrás tiene un guardaespaldas que le ha puesto, un oficial de seguridad que le ha puesto la corte. La misma corte le da un espaldarazo importantísimo a la juez. Trajeron ese juzgado al edificio de la corte. Eso es muy importante. Le han provisto del personal, le han provisto los recursos para poderse mover, para poder hacer cosas tan simples como sacar fotocopias, como imprimir documentos, que en el órgano judicial lamentablemente tiene mucha complejidad. Estamos viendo también el nombre de muchas de las grandes firmas de abogados de Panamá. Y debo explicarle a la audiencia que aunque suene terrible decirlo, en ese momento de la historia, en los años 2009 a 2014, que se dieron gran parte de estos eventos, era legal conformar sociedades anónimas, sin básicamente tener noción de cuál iba a ser el destino de las mismas. Del 2015 para acá se ha endurecido la legislación y formar una sociedad anónima exige ahora la responsabilidad de saber el beneficiario final y el uso de la sociedad, y si hay alguna alarma de posible blanqueo de capitales o de algún otro delito, pues el abogado está obligado a denunciar. Pero no era la situación antes de 2015. Además tenemos, Guido y Atenógenes, tenemos un detalle hasta aburrido, muy rutinario, de las formas en que se distribuían las coimas, de las formas en que había sociedades, recibían dinero, lo pasaban en una cuenta de banco, cerraban sociedades, volvían a abrir otra sociedad y así sucesivamente. Y la forma tan descarada en que inventaban figuras, consultorías, vamos a comprar una finca, pero la finca es de mi familia y así circulamos el dinero. Estas personas no tuvieron ni siquiera respeto por sus propias familias. Pusieron a hermanos, a esposas, a la madre de uno de los ministros muy conocidos, la pusieron a firmar cuentas, la pusieron a dar la cara por movimientos financieros lamentables. Yo creo que quien está siendo juzgado en un sentido u otro es la cultura panameña. Esa cultura del juega vivo que esta mañana, Atenógenes, tenías en tu programa, de los representantes de corregimiento. Sí, es doloroso. El cálculo que habían hecho era, bueno, tenían un salario aquí y tenían lo que ganaban de representantes. Esa cultura, como bien lo dijo Guido, eso es una lesión patrimonial. Y lo que se quiere es, el proyecto de ley 099, es lo mismo que pasó con Odebrecht. Son prebendas, son privilegios del cargo. Queremos mantener ese privilegio de ese cargo. Privilegio de hacer negocios mientras soy ministro. Privilegio de manejar información clasificada o información privilegiada. El privilegio de usar mi posición política para enriquecerme. De eso es lo que se trata. Y está mal cuando lo hace un representante de corregimiento y está mucho peor cuando lo hace un presidente de la República.
Rodrigo, vale la pena hacer un poquito de docencia porque algunos de los cuestionamientos que se han dado, y lo hemos escuchado todos, que en Panamá no pasa nada, que aquí la justicia va muy lenta, que ya en el caso de Brecht en otros países hay condenados incluso. Vale la pena aclarar, porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que tienen que ver no solamente con el país, sino con el sistema. Este caso está siendo procesado por el sistema antiguo, el sistema inquisitivo mixto, penal inquisitivo mixto. Y está siendo procesado por el sistema penal inquisitivo mixto porque durante la administración del presidente Ricardo Martinelli se puso en suspenso la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. De otra manera, esto estuviera ya hace rato finiquitado si hubiera sido procesado desde el inicio con el sistema penal acusatorio oral mucho más ágil que el antiguo sistema. Tienes toda la razón, Guido, pero hay que ponerle un asterisco a esto. Este proceso en el sistema inquisitivo mixto va a tener algunas ventajas. Primero, la juez Valoisa Martínez puede pedir pruebas, cosa que no sucede en el sistema penal acusatorio. Y segundo, en el sistema inquisitivo mixto, lo que vale es lo que está en el expediente. En el sistema penal acusatorio, lo que vale es lo que se evacúa en la audiencia. Esto significa, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, habría que leer 1.100.000 páginas de los 2.755 tomos. Tendrían que leerlos en audiencia. Ustedes se imaginan cuánto tomaría eso. Si están leyendo 160 páginas por día, bueno, ya pueden calcular la cantidad de miles de días que tomaría leer esos documentos. Además, el sistema penal acusatorio representaría una enorme presión para el Ministerio Público de cortar acuerdos de pena muy flexibles y de producir otro tipo de resultados. Yo creo que en este momento, dada la realidad institucional del país, que ningún gobierno de la democracia verdaderamente ha hecho una reforma procesal para combatir la corrupción, esto es lo mejor que podemos aspirar. Yo coincido contigo, Guido, de que si hubiera sido el sistema penal acusatorio hace 2 o 3 años, habríamos tenido condenas, pero bueno, estamos trabajando con este sistema. Creo que la Corte Suprema ha dado muchísimo liderazgo al designar a esta juez para manejar este tema, y segundo, para darle todo el respaldo visible y el que está en las tiendas a este caso. Pero ojo, esto es importante que tengamos conciencia de esto. En este momento hay presiones de intermediarios empresariales y políticos que están manejándose a otros niveles, en otros órganos del Estado. Y créanme que esta gente no se va a quedar con los brazos cruzados a esperar una condena o esperar algún tipo de decisión contraria. Van a moverse en todos los niveles como usualmente lo hacen. Ahora, lo que ya sí llama la atención en medio de la lectura de la vista fiscal es que quizá muchos panameños pensábamos cómo habían ocurrido las cosas, pero al escucharlo en la vista fiscal, al ver que el Ministerio Público investigó sobre lo mismo que mucha gente pensaba, parece que aquí obviamente las cosas sí eran así. Había una gran comunicación entre empresas privadas y Odebrecht para poder llevar a cabo y ejecutar esas coimas a favor de los proyectos de la empresa. Por lo menos esa es la impresión que queda al escuchar la lectura de esta vista fiscal, Rodrigo. No sé si te pasó lo mismo. Totalmente atenógeno. Esto fue un bazar. Esto fue un bazar. Tú coimeas, yo me pongo de acuerdo contigo, en otra licitación yo la gano y yo soy el que coimeo, en la de más adelante gana la empresa de Guido, esa es la que coimea. Entonces, todo el mundo formó parte de ese sistema, incluso muchos bancos. Entendamos que gran parte de estos actos de corrupción no hubiera sido posible sin colaboración de bancos panameños. Y yo espero, me dijeron que el lunes había un banco que tenía en los televisores monitores del banco, tenía las audiencias en vivo. Espero que esto también sea una vacuna para los banqueros y para los abogados corporativos, las grandes firmas, las grandes empresas financieras panameñas, que se vean reflejados en ese espejo. Aunque no les pase nada, simplemente que las mencionen es un daño reputacional. Ya aparecen en internet. Como bien decía, comentaba gente esta mañana por la condena de la ex defensora del pueblo, Patia Portugal, una condena a 8 años, confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Esa es noticia mundial. Primero, porque es un defensor del pueblo, y segundo, porque es una condena en Panamá, un país que se asocia con la impunidad. Yo creo que hay demasiados ojos nacionales e internacionales mirando este proceso,
que van a asegurar que el mismo tenga un buen desarrollo. Pero los panameños y panameñas tenemos que estar vigilantes. Lo que está contando la vista fiscal, ojalá fuera parte de los libros de historia de este país, ojalá se enseñara en las facultades de Derecho, en las facultades de las escuelas bancarias en Panamá, que esto fue lo que pasó y que esto le ha hecho un terrible daño al país. Ha afectado la reputación del país, ha dañado la posibilidad de inversión, ha alejado a muchísimos inversionistas honestos, decentes, que querían venir a Panamá, pero esto los asusta. Entonces, es importante que este caso tenga su desarrollo natural, que la juez Valoriza Martínez termine esta instancia. Ella tiene que evacuar esta audiencia preliminar, luego pasarán unos meses, llamará a juicio y tienen que pasar las audiencias ordinarias y luego tendrá que emitir su sentencia. Y eso tendrá que ser apelado y terminará en la corte. Pero eso tiene que ocurrir de forma natural, sin subterfugios políticos, sin manos izquierdas metidas aquí, sin manos peludas, en términos panameños. Y es importante que entendamos que esto es apenas un pedazo de la historia. Mucho se quedó por fuera. Mucho se quedó por fuera. Y yo lamento muchísimo, y tengo que decirlo, lamento muchísimo el silencio de dos contralores de la República, el contralor Humbert y el contralor Solís, que pudieron hacer más para investigar este caso, que pudieron hacer más para estudiar y documentar la lesión patrimonial, porque todas esas coimas, todas esas blanqueos de capitales fueron en el fondo dineros de los contribuyentes panameños. Si la calle que usted tiene está mal, fue por ese caso. Si no hay medicinas en el seguro, tiene que ver con la corrupción de ese caso. Si no hay agua en su comunidad, tiene que ver con esa corrupción. Entonces los panameños tenemos que apropiarnos de la noción de que ese es nuestro dinero el que blanquearon. Ese es nuestro dinero el que coimearon. Ese es nuestro dinero el que robaron. No es el dinero del gobierno, no, el gobierno es una cosa abstracta, el gobierno no tiene dinero, es el dinero de los panameños y panameñas que trabajan. Ese es el dinero que tiene el gobierno. Entonces, es fundamental que entendamos esa noción. Yo le agradezco a las televisoras que estén transmitiendo este proceso, porque ocurre una cosa. Con el caso de los pinchazos, lo vimos. Sale una versión, los abogados defensores, todos machitos, gritones, rambuleros, pasó esto, pasó aquello. Y los fiscales, por lo general, no le hablan a los medios. Entonces, el poder verlo en televisión, escuchar a Hugo Famanía, narrarlo, las incidencias, lo que pasa, lo que salió, etcétera, eso enriquece muchísimo el debate público. La gente vio realmente cómo se comportan los abogados y vio que no tenían fundamento lo que estaban diciendo. Entonces, eso es fundamental para la democracia panameña, para el Estado de Derecho. Que todos los juicios sean transparentes, sean de acceso público. Esto lo debe entender la Corte y yo creo que es lo fundamental de este caso. Si el caso fuera como los demás, a tientas, a oscuridad, créeme que el resultado para la opinión pública sería todo lo Ahora, contrario. hay un detalle, ayer se presentó una querella penal contra la jueza, pero lo que plantean ahora, lo que plantea ahora la defensa es que hubo extralimitación de funciones por parte de la jueza porque Ricardo Martinelli tiene fuero electoral penal como presidente del partido realizando metas. Es otra de estos recursos que se presenta, pero no sé qué tanto fundamento puede tener y qué tanto pudiese realmente suspender esta audiencia preliminar a esta altura, Rodrigo. No sé qué piensas. Bien, Atenógenes, ellos saben perfectamente la verdad. Ellos, la defensa técnica. El Tribunal Electoral levantó un fuero electoral penal del expresidente para el caso de Besh hace 2 o 3 meses atrás. El Tribunal Electoral, el Pleno del Tribunal Electoral, lo levantó. Estas medidas están hechas, siento que para intimidar a la jueza, ¿sabes? Para provocar, bueno, vas a tener que bajar y subir escaleras, vas a tener que contratar abogados, vas a tener que ver qué haces, porque te vamos a perseguir. Y eso le pasó, y lo vivió la procuradora Kenia Porcel, lo vivió la fiscal superior Tania Sterling, lo vivió la fiscal superior Zuleika Moore, a quienes injustamente, en el caso de estas últimas dos, el procurador Caraballo apartó este caso. En este momento, esta es la parte fácil, y seguramente Guido te lo puede confirmar, porque es solamente la lectura y los alegatos. Cuando venga la parte del juicio, se necesita reforzar la mano del Ministerio Público, porque va a ser el Ministerio Público solito contra 30 y pico abogados defensores. Entonces, ahí es justo, yo le pediría al procurador Caraballo que reincorpore a la fiscal Zuleika Moore y a la fiscal Tania Sterling en este caso,
precisamente para esa etapa que es la más dura, la más compleja, y que están muy alerta y vamos, te van a decir que en la página 1.096.014 dice una cosa y en la página 99.118 dice otra. Entonces vas a tener que tener mucha capacidad para responder a eso. Van a ser audiencias larguísimas, cansonas, rutinarias, vas a tener auditores, vas a tener banqueros, vas a tener testimonios, entonces es justo que quienes trabajaron en este caso formen parte del enjuiciamiento del mismo. Importante, Rodrigo, lo que planteas, porque digámoslo otra vez, este es quizás el juicio más importante, por lo menos de los últimos 32 años en Panamá, que se desarrolla aquí, en donde hay vinculados 2 expresidentes de la República, por lo menos 6 exministros de Estado, y de alguna u otra manera yo tengo que coincidir con Rodrigo que lo que está juzgándose es la cultura del juegavivo panameño, que se había vuelto pues la moneda de uso común. Y del resultado que tenga este juicio podemos marcar un antes y un después en abrazar esa cultura y en desabrazarla, que es lo deseable, que es lo que cualquier país en vías de desarrollo debe aspirar a tener, una justicia que le dé a cada cual lo que le corresponde, es decir, que a los responsables de malbaratar los recursos públicos para su beneficio personal los condene, pero que además envíe un mensaje a la sociedad de que el crimen no paga y de que hay certeza del castigo. Ese juegavivo queda claramente establecido cuando la empresa Odebrecht no es la que paga el soborno, es la Constructora Internacional del Sur. Ellos crearon una sociedad para pagar los sobornos y así está establecido en la vista del propio Ministerio Público, en la lectura. Cada vez que se habla acerca de dónde está la vinculación, aparece la Constructora Internacional del Sur. Una sociedad creada específicamente para el pago de esos sobornos, en el caso panameño. Al mismo ejemplo de la famosa Caja B, cuando hablamos del caso de Brecht a nivel internacional. Esa Caja B fue el modus operandi en cada uno de los países. Se creaba y se estructuraba una sociedad y a través de esa sociedad se hacían los pagos. Que era Odebrecht de forma directa, evidentemente el Ministerio Público dio en el clavo y encontró todas las vinculaciones para entender que esta Constructora Internacional del Sur no era más ni era otra que la misma Odebrecht, que a través de esta sociedad realizaba los pagos. Y la diferencia que planteaba Rodrigo de cómo lograr que inversionistas extranjeros vuelvan a mirar a Panamá va a depender también del resultado de este Pero sabes, Guido, mira, escuchando también la lectura de la vista fiscal, ahí mismo está la respuesta a la duda que estaban planteando muchos de los que están acusados en el proceso, que decían, pero es que todo el país debe estar preso, porque es que Odebrecht trabajó y Odebrecht entregó. Sí, Odebrecht entregó dinero, Odebrecht como empresa jurídicamente responsable de la construcción de un montón de obras. Tenía subcontratos, tenía contratos directos. Pero, ¿qué pasa con la Constructora Internacional del Sur? Esa era la sociedad que realizaba los pagos indebidos por parte de Odebrecht. Los que estaban cobrando de allá sí estaban en algo turbio, evidentemente, y así lo plantea el mismo Ministerio Público, porque los sobornos salían era de la Constructora Internacional del Sur. Rodrigo. Totalmente, Guido y Atenógenes. Pero no solo eso, el nivel de corrupción que manejaba Odebrecht era tan alto que tuvieron que comprar un banco en Antigua para poder procesar las coimas. Es el Main Bank de Antigua. Entonces, ese banco llegó a manejar $2.000 millones en coimas, porque ese dinero había que meterlo en el sistema bancario internacional, poderlo mover. Ningún banco era tan corrupto como para aceptar toda la cartera de Odebrecht, así que compraron su propio banco. Entonces, parte de los registros de ese banco son un elemento fundamental de este expediente. Ustedes escucharon ayer, en viva voz, de la lectura de la vista fiscal, cómo Andorra, Suiza, Brasil, Estados Unidos cooperaron y cuando empiezan a hablar, la cuenta tal en el banco tal en Suiza, la cuenta tal en la banca privada de Andorra, la cuenta tal en el... O sea, esa es cooperación judicial que hizo el Ministerio Público. Y esos documentos llegaron en otro idioma, esos documentos hubo que traducirlos y eso costó dinero. Entonces, ese es el trabajo pedestre de la justicia. Y ese trabajo es costoso. Por eso es importante que el órgano judicial del Ministerio Público tengan los fondos que necesitan, tengan el recurso humano para hacer estas investigaciones.
Estas investigaciones no las puede hacer cualquier persona. Es más, hay algunas personas que le pegan un telefonazo sin necesidad de sobres ni nada por el estilo, ya dejan de hacer esa investigación. Entonces necesita fiscales de hierro, como fue el caso de estas 4 fiscales. Entonces, la otra cosa que quiero llamar la atención es un tema, digamos, terrible para la historia empresarial de este país. Casi que perdimos una generación de jóvenes empresarios, banqueros, constructores, importadores, emprendedores, etcétera, que formaron parte de este entramado, que ya quemaron sus nombres, quemaron sus reputaciones. Y en el sector empresarial moderno, actual, la reputación es casi o más importante que la empresa. Y esos jóvenes empresarios que se prestaron de testaferros, que se prestaron para hacer contratos de pantalla, bueno, yo hago la consultoría, me pagas 10%, mueves el dinero por aquí y pasa por allá. Toda esa gente se ha quemado. Y eso es un dolor, un pesar para este país. Haber perdido parte del músculo empresarial de este país. No, ni siquiera, perdonen por la expresión, ni siquiera el viejo, ni siquiera los adultos mayores, sino de los jóvenes empresarios, de los que estaban emergiendo. Los perdimos. Perdimos una gran cantidad de ellos y ellas en manos de esta corrupción. Entonces, ese es un tema que debe ser reflexionado, porque hay gente que estaba destinada a ser exitosa, a tener éxito en los negocios y éxito económico, tuvo que sacrificar sus vidas de esa forma. Yo creo que cuando escuchamos los detalles, ¿no? Por ejemplo, Salazar, el exministro de Lima, la respuesta, bueno, pero es que yo no era ministro de Economía en ese momento, o yo no era el que pagaba en ese momento. El problema no es ese, no lo has entendido. Yo pienso, y yo he estado repasando la legislación auxiliar al Código Judicial, hay una ley, la ley 4 del 2017, tiene un artículo, esa es la ley que metió el acuerdo de pena, perdón, el acuerdo de colaboración eficaz en la legislación panameña. Pero esa ley tiene un artículo, el artículo 24, y yo le puse la lupa a ese artículo. Y ese artículo permite hacer acuerdos de colaboración y acuerdos de pena en el sistema inquisitivo, en este sistema, hasta antes de la audiencia ordinaria. La audiencia ordinaria es la primera audiencia de juicio. Esta es la audiencia preliminar. Quiere decir que mucha de la gente que está allí, que me imagino que pensaron que el caso se iba a caer o que no iba a pasar o que alguna otra cosa políticamente iba a suceder, con las caras que tenían en la audiencia, yo tengo la impresión de que va a haber más acuerdos de colaboración eficaz y más acuerdos de pena. Porque enfrentar la perspectiva de 12 años en la cárcel por blanqueo de capitales, créanme que ese es un gran incentivo para negociar. Oiga, muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Rodrigo Noriega, abogado. Hay una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Bueno, en pantalla imágenes del funeral de la reina Isabel en Inglaterra y los preparativos del funeral de Estado. Preparativos, los previos. Los funerales en sí van a ser el 19 Así es, de exacto. septiembre. Oye, y la ciudad de Londres está colapsada ya están los reportes en los cables, por que la población se volcó a ver el desfile del féretro. No solamente la población, sino de por sí. Los aeropuertos de Londres, que son uno de los más congestionados del mundo, están recibiendo a millones de personas que vienen del extranjero, representantes de todo el mundo que reconocen al Reino Unido como tal y que van a participar también de estos actos importantes. Veíamos nosotros la participación de la diputada Kayra Harding, que yo me imagino que se queda, ¿no? Me imagino que se queda. No sé, pero ¿no? bueno. Pero también había tours en el mercado para participar, porque es algo histórico. Es algo histórico. Es algo histórico. O sea, la reina que más ha ejercido la monarquía en toda la historia de la humanidad, 70 años. 70 años. Es una cuestión histórica. No ha habido rey o reina que haya podido dirigir un estado por tantos años. Oye, y ella duró 70 años en el reinado. Atenógenes, nosotros hoy cumplimos 2 años en Cuarto Poder. 480 programas. 480 programas al aire, inicialmente en radio y desde este año, desde abril de este año en televisión.
Así que gracias por acompañarnos. Un gran saludo a Flor Misrachi. también saluda a nuestra compañera Flor, que está de plácemes. Exactamente, celebrando la vida. Celebrando la vida. Así que felicidades a Flor. Y así Bueno. terminamos. Gracias por acompañarnos Si aquí usted en Cuarto sigue- Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV siga con el brunch y en RPC Televisión, sigue la audiencia del caso Odebrecht. Hasta mañana.